Y esto, no sé, no hace falta que haga coanfitrión a nadie, está grabando. Muy buenas tardes a todos. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo por aquí los miércoles, a ver qué nos contamos entre todos. Continuamos y ya será pues el penúltimo día, el miércoles que viene pues finalizaremos este taller que hemos comenzado, trascendiendo las limitaciones. Hasta donde hemos llegado hemos visto los miedos instintivos, y muy profundos, fuertes, salvajes, que nos han llevado pues en un momento dado al ser inconscientes en nosotros, en vez de hacer cosas, reaccionar a cosas. Es decir, que es la diferencia entre actuar y reaccionar. Y estos miedos nos llevan a reaccionar. Hicimos unos test, Cris, y tal. Hola, buenas tardes. Me encanta que aparezcas de nuevo por aquí. Te hemos echado de menos. Hemos visto estos miedos, el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte. Miedos de los que tú y yo hablamos el otro día en nuestro programa de radio, Cris. Nos hemos pasado los test y nos hemos quedado todos espeluznados, profesores, alumnos, sacando puntuaciones que iban como un poco por encima de la cordura y tal, ¿no? Como quien dice, aunque solo sea de pensamiento, porque hemos querido ser muy sinceros y nos hemos dado cuenta, bueno, a lo mejor no estamos tan mal, pero que queda mucho, sí que nos hemos dado cuenta, si metemos la parte mental en todo, en cómo se reacciona a a este tipo de miedos. Hola Felipe, ¿cómo Hola, estás? hola Isa, ¿qué tal? Un saludo a Hoy, todos. hoy, Feliz. si te parece, sería muy interesante y un poco para hacer preámbulo de lo que vamos a hacer el próximo día, me encantaría que pudiéramos hablar de aceptación. Sí, hombre, Hay claro. el taller este de aceptología que nos hicimos hace tiempo, tú y yo, ¿te acuerdas? Hace muchos Siempre. años. Y que aparte de hacernos el taller, hemos machacado mucho la información, le hemos dado muchas vueltas, nos hemos encontrado con ello, nos hemos estrellado, lo hemos disfrutado. Pero es un tema que remueve, es un tema que te hace pensar, te hace reflexionar, te hace que la cabeza se mueva. Entonces eso pues va y viene. Y a veces, como dices tú, a veces como que dices que el libro de leyes sale volando, pues a veces con la aceptología pasa eso. A veces es Sobre un todo es cuando hay tema. que aceptar situaciones complicadas, Sí, hostiles, de escasez o de, ¿verdad? pero yo siempre en estos temas, y ahora que estamos en un taller y que estamos hablando, y aquí hay gente pues que ya lleva un tiempo escuchando leyes, gente que es nueva, yo siempre digo en estos temas, y aceptología es un tema que es fuerte, que no nos vayamos a lo tremendo de la vida, comencemos por lo sencillo, por lo fácil, por lo cotidiano, por lo que nos pasa en el día a día, y no nos vayamos a las tragedias de la humanidad, porque no lo vamos a poder comprender en un principio. Para llegar a eso hay que hacer un proceso muy grande, muy fuerte, muy duro. Entonces vamos con lo básico, con lo sencillo, con las cosas positivas, con las negativas, a ver cómo las volvemos positivas, pero no nos demos de frente con la aceptología, que a veces nos pasa que decimos, pero ¿cómo voy a aceptar no sé qué Ah, pasa en no sé qué parte del planeta? Pues, eh, ¿qué me pasa a mí por ahora? No nos vayamos. Y bueno, un poco entrando y ahorita ahora que saluden sí, todos, luego si te parece, pues sí que me gustaría cómo podríamos trasladar lo que es la aceptología en la naturaleza salvaje, ¿no? sí, No claro. como ciencia que estudian los animales, sino cómo se manifiesta la Sí, aceptología en el mundo salvaje. sí, sí. Pues ahora Eh, que se eh, presenten todos, daré ahí mi pequeño aporte de esto y vamos Sí, para pero adelante. la aceptología no es ni positiva ni negativa, es cuando empezamos a ver las cosas justas, porque si las vemos positivas, entonces hay la posibilidad de ver las negativas.
Entonces ahí es donde está la neutralidad, pienso yo, porque si pienso que algo tiene que ser positivo cuando yo lo veo negativo, entonces estoy en la polaridad, ¿no? Entonces ahí me gusta, el otro día me decía una persona que tenía, bueno, pues estaba recién salida de un cáncer de mama, una chica, ¿no? Y me decía, si es que estoy intentando tener pensamiento positivo y es que no lo consigo por muchos cursos que me hago de pensamiento positivo. Y le digo, ¿y qué tal pensamiento justo? Y se quedó así como un momento y me dice, jolín, claro, ni positivo ni negativo, de justicia, pensamientos justos, ¿no? Es Y que yo hay creo que como va por ahí el asunto. lo hablábamos al comienzo de esta charla, yo creo que fue la segunda o la tercera, que hay una obsesión con lo del pensamiento positivo que al final es contraproducente y que no es real. Eso del pensamiento, piensa positivo, pues a ver, despacito, vamos a cómo, cuándo y cómo y dónde, porque no es tan fácil. Por eso tan bonito lo del neutro, lo que sea justo, que ya lo Justo. hablaremos ahora y hablaremos de la naturaleza y luego iremos un poco matizando más. Muy bien. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos aquí de nuevo en estas reuniones tan estimulantes y tan reconfortantes, por lo menos para mí, que os los he dicho siempre, nos hacen ver que no estamos solos, que los afines, aunque estemos separados por kilómetros, estamos físicamente unidos en otra dimensión intelectual y mental. Qué maravilla, ¿no? Muy bien, pues efectivamente, y además solos no podemos, porque no tenemos feedback, porque somos especie social, porque Sí, es muy interesante que nos demos feedback. Es muy efectivamente. importante. Si no nos vemos en los demás y a través de los demás, no tenemos un reflejo, vamos a decir, tan objetivo y tal, ¿sabes? De cómo estamos y de si avanzamos o no avanzamos, ¿no? Correcto. Sí que me gustaría porque vamos a dar las 7 llaves, ¿no? El que será el próximo día, tenemos 7 llaves que están diseñadas en muchos idiomas, en muchísimas propuestas y que en esta propuesta, bueno, pues vienen muy bien, sobre todo, pues no solamente señalarlas, sino hablar un poquito de ellas, pero sí que me quería adelantar hoy con la aceptación y lo que puede significar el camino hacia la aceptación y sobre todo que distingamos qué es la aceptación para que nadie se lleve a equívocos, ¿no? Porque no significa que resignación, no significa paso de todo, no significa las cosas no me afectan o me da igual. No. Va acompañado, aceptación va acompañado sobre todo de respeto y comprensión. No puedes tener aceptación si no comprendes las cosas. Evidentemente no se le puede exigir a una persona que acepte una situación si no la termina de comprender. Claro. Y ahí estamos nosotros. Pero bueno, la realidad siempre es tan imaginativa, tan creativa, que nos pone situaciones que es armónico, es decir, nadie le da nada a la vida que no pueda soportar y que no pueda vencer. Pero es duro, a veces es muy duro. Entonces la aceptación quizás sea una de las herramientas más difíciles de llevar a cabo, por lo menos de las 7 que conocemos, para mí la aceptación es la que más conflicto genera, interior y exterior. Eso lo tengo muy estudiado. Sí, ha sido difícil, tortuoso. Hemos tirado la toalla. Muchas veces, ahora volvemos otra vez a agarrarlas, ¿no? Porque la aceptología ha estado viendo y viniendo a nuestras vidas recurrentemente y en momentos oportunos. Y ahora yo creo que es un buen momento. Yo creo que ahora es un momento oportuno esto para hacerle un pequeño bisturí a qué es esto de la aceptología. La ciencia para quien no necesita sufrir más. Efectivamente, para que ha llegado ya la saturación de sufrir y ha dicho, bueno, ya está aquí, vamos a enfrentar la vida de otra manera. Y esa es la herramienta para mí más básica y más importante. Bueno. Por ahí se empieza, ¿no? Porque luego vamos a ver también que la aceptología va a estar muy unida en esa comprensión de la que habla Mario sobre, bueno, las leyes universales, ¿no? Es decir, claro, entre ellas la ley de la correspondencia. Efectivamente. Que es bien jodida cuando nos vienen malas, es decir, o cuando nos vienen incómodas, o cuando nos vienen hostiles, o cuando nos vienen escasas, o cuando nos vienen es un decir, claro, es decir, cuando se manifiestan sería mucho más neutro decir, ¿no? Más que nos vienen. Pero lo otro es un decir, ¿no? Cuando algo ocurre en nuestra vida que derrumba completamente nuestras estructuras y nuestras expectativas.
Ya lo creo. Y nuestros patrones de pensamiento sobre circunstancias, ¿no? De Cuando te repente pone, se queda pone así. la vida de rodillas, entonces cuando te pone la vida de rodillas es el momento de pensar qué es lo que ha pasado y qué es lo que toca ahora, qué es lo que toca ahora. Pero siempre, como decía el otro día, siempre con la confianza absoluta en la vida. O sea, yo quisiera siempre dejar como única referencia a todo esto es que confiemos y confiemos en la vida siempre. Por duro que sea a veces, por duro que sea. Que lo es, y a veces mucho. Bueno, pues ahí está la cosa, que lo difícil que es y tal, ¿sabes? Porque aquí no estamos para hacer cosas fáciles y tal. No. Para eso estaría yo ahora viendo mi serie y tal, tranquilamente. Y no dándole con la aceptología de las narices, ¿sabes? Sí. Es decir, porque es verdad que nos hemos reído mucho de las pataletas que nos ha proporcionado en nuestras vidas cuando todavía éramos mucho más pequeños de lo que somos ahora, en un momento dado, cuando llegaba en el año 98, 2002, entonces yo tengo que estar aceptando esto y tal, ¿no? O sea, además como con con un ego y tal, ¿sabes? Es decir, el ego, Tremendo, ¿no? O sea, tremendo, sí. poniéndote frente, ¿no? Sí, sí. Es No. como tú. Con lo cual, si alguien tiene un rebote contra las leyes y tal, lo comprenderemos y tal, pero trataremos de dar la experiencia de que nosotros también hemos pasado por ahí y hemos Claro. salido de ahí. Porque finalmente, si solamente lo único que hay que ver es los resultados y tal, en el momento cuando empiezan a darse resultados justos, neutros, agradables, estupendos, ¿no? Ahí, entonces cuando claro. Efectivamente, por eso podemos aplicar el método científico, se pueden verificar los resultados. Entonces, hay resultados, o sea, no es hablar de la mar y los peces, ni hablar de entelequias, ni nada de eso, sino de ver resultados en la vida. Ni más Ahí ni menos. está, muy bien. Bueno, pues sí que te voy a pedir que nos cuentes qué significó la aceptología y qué significa la aceptología, si te parece, para el ser humano, después de que Felipe nos cuente qué significa para los animales. Y quería aprovechar que estaba aquí Cris bueno, pues estás escuchando un poquito y tal, sabes, calentando tu cabecita, ¿no? Es una cosa muy interesante, supongo yo, para estos tiempos, lo que estamos hablando. ¿Qué te parece a ti? Pues mira, estoy tomando notas con boli rojo para que sea importante y relevante. Me encanta el cambio de paradigma que supone este pasar de lo positivo negativo a lo justo, de entrar en el territorio de lo neutro, ¿no? Me encanta lo que decía Mario, ¿no? Bueno, al final tiene que haber una confianza por duro que sea en la vida, ¿no? Y que además no se trata de tener que hacer, es duro, es verdad, pero no es la dureza del creer sin ver, ¿no? Es el que únicamente hay que tener quizá paciencia para ver cómo los resultados van apareciendo, cómo se manifiestan, como decías tú, pero que se manifiestan, eso no hay ninguna duda, ¿no? A mí esto es un paradigma que por duro que sea, y lo es, me parece mucho más interesante que el valle de lágrimas y el nada más que de sufrir, el de sufrir, y sobre todo porque nosotros tenemos algo que hacer al respecto, aunque solamente sea cómo podemos transmutar lo que nos pasa en aprendizaje y cómo vemos que por complicadas que puedan ser muchas veces el funcionamiento de estas leyes, funcionan. Y eso a mí me abre el corazón a la esperanza. Es muy bella la sensación, es duro, pero es muy bella la sensación. Sí, y además esto, fíjate que está cambiando los tiempos, están cambiando algunas cosas, nos han interrumpido los patrones, nos han interrumpido los hábitos, se han interrumpido, vamos a decir, para no ponernos solamente como objetos, han cambiado las relaciones, han cambiado los modus vivendi, los modus laborandi, por decir también, es decir, no solamente el modo de vivir. Es decir, estamos asistiendo, yo creo, a un espectáculo brutal, ¿sabes? De unos tiempos muy interesantes, por ponerle el término neutro, y es también muy interesante que de repente pues estemos aquí coincidiendo con esto también, ¿no? Entonces, porque la incertidumbre, y ahí agarrando lo de Mario y agarrando lo que acabas de decir tú, a la incertidumbre le viene bien esta información, ¿no te parece, Cris?
Me parece, y además creo que este tipo de conocimiento nos arma de alguna manera. Y no es que nos fije, no es que nos deje rígidos, pero es que nos prepara, nos arma por dentro para poder asumir que, bueno, yo no sé vosotras y vosotros cómo lo veis, yo me imagino lo que le contaré a mi hijo dentro de 10, 15 años, ¿no? O sea, yo estuve ahí, yo lo viví y yo vi cómo pasábamos de eso que está pasando en el otro rincón del mundo de repente me llega a mí en tiempo récord y de repente, yo no sé vosotras y vosotros, pero yo esto de ver multitudes así juntas en películas así, algo me hace saltar, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos modificado tantas cosas, ¿no? Pero está pasando aquí y ahora, es en directo, ¿no? Sí, es en Y, directo, es en exactamente, directo. ¿no? Y qué bien poder Es, ser consciente de todo esto, ¿no? Qué bien atravesarlo con los ojos abiertos, ¿no? Y creo que es lo que nos ayuda este tipo de conocimiento. ha hecho un poco también la vida en que no nos quede más remedio a muchos y quien no lo ejecutes porque no se está enterando de mirar hacia nosotros mismos, qué tal estamos, ¿no? Bueno, porque cuando vamos con la máquina por ahí y tal, pues a las velocidades en que vamos con la máquina, ¿no? Es decir, con lo que es los patrones, ¿no? Me levanto, desayuno, voy a trabajar, y de repente, ¡pum!, corte total. Y entonces, bueno, pues supongo que después del despiste primero inicial, de repente, bueno, pues a lo mejor en vez de estar ahí y tal, hipnotizado por el mundo de las formas y tal, ¿sabes? Y de las circunstancias, de repente hacer así, lo que no nos atrevemos a hacer cuando estamos con la máquina. Esto, pues yo creo que no nos ha quedado más remedio que a muchos, tal, ¿sabes? El tener tiempo para chequearse, para hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué tal estoy? Sí. ¿Qué tal me va? Sí, convertir eso en un hábito, qué interesante, ¿no? Convertir en hábito el mirarnos a nosotros mismos, el hacernos preguntas, el cuestionarnos cómo estamos, cómo somos, cómo vivimos, si lo que hacemos nos acerca más a nuestra felicidad o nos aleja, ¿no? Simplemente eso y convertirlo en un hábito, eso yo creo bueno, que solamente una catástrofe así nos puede poner a todos este espejazo, ¿no? Delante para verlo o verlo, no tenemos ya más opción. Lo hemos hablado en bastantes ocasiones, que al ser humano le tiene que caer un meteorito para que de repente empiece a buscar, ¿no? Y también lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que no hay ateos en las trincheras, ¿no? Tal que me acuerdo que la primera vez que lo escuchaste, Mario, pensaste, es que qué hipocresía, me acuerdo que salió de tu boca y tal, ¿no? El pensar, ¿sabes? La del ser humano, ¿no? El hecho de que nos acordemos de Dios y tal, ¿sabes? Cuando nos cae el balazo y tal, ¿no? Pero no, y tal, luego yo sé que con eso bueno, pues eso, flexibilizado mucho de pensar que ignorantes, ¿no? Y tal, es que tenga que ocurrir. Pero es así. La terquedad y tal es la gran pasión capital de las pasiones capitales, ¿no? La pasión ahí que está ahí desde donde procedemos todos, la terquedad. Don R que R, había una película en mis tiempos y tal, ¿no? Que se ponía, ¿no? Que era un personaje y tal, ¿no? Y Don R que R. Y bien, bueno, pues entonces ha tenido que caer una pandemia para reunirnos muchísimos y tal, continuamente, y qué bien, entonces, bueno, pues estos recursos para afrontar la incertidumbre que nos van a traer unos tiempos que no sabemos en qué se van a manifestar, ¿no? Y entonces, pues muy bien. Felipe, si te parece, nos cuentas cómo es la aceptación, que es una de las actitudes que vamos a recomendar fehacientemente, finalizando el próximo miércoles este taller. ¿Cómo se podría trasladar el concepto de aceptología o de aceptación a la naturaleza salvaje? ¿Cómo aceptan los animales? ¿Los animales aceptan? Yo creo que es fundamental encajar, poner en paralelo dos palabras para nosotros entender lo que sucede en la naturaleza. Y lo hablamos en su día cuando estuvimos hablando un poco de las diferencias entre inteligencia e instinto. Y en la naturaleza la aceptología va muy de la mano con la palabra adaptación, porque la adaptación significa supervivencia. Entonces los animales realmente lo que aprenden, evidentemente ellos no tienen una capacidad cognitiva ni racional,
de hacer una aceptación del proceso o hacer un encuadre, como lo llamamos nosotros, de encontrar las preguntas del para qué, el por qué, el cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. El animal evidentemente no tiene esa capacidad, no tiene esa cognición para hacer eso, por lo tanto ahí no va a entrar. Y si entrara en eso moriría, porque en la naturaleza, si te quedas pensando esas preguntas, no existe el caballo filósofo, no es posible. Nos No, quisieron porque, presentar uno una vez, ¿te acuerdas? Ah, no, era un loro filósofo. Nada, deja. sí, sí. No. Entonces, pues es bastante complejo que un animal haga eso y entrarían en patologías si entraran en eso. Entonces ellos realmente, lo que existe en la naturaleza, el símil de la aceptología en el ser humano, de lo que vamos a profundizar nosotros, es adaptación. Ellos lo que hacen es adaptarse a las circunstancias del presente. Y hablando en palabras humanas, lo que hacen es sacar el mayor provecho hacia la supervivencia de lo que venga. De lo que venga es lo que venga. Si viene granizo, granizo. Si viene nieve, nieve. Si viene sol, sol. Si viene agua, agua. Si hay época de abundancia de comida, abundancia de comida. Cuando hay sequedad y no hay comida, no hay comida. Y a todos se adaptan y de eso sacan lo mejor para la supervivencia. Un apunte, no lo juzgan. Absolutamente nada. Simplemente aceptan en término humano que si no hay agua y no hay comida, ¿qué hay que hacer? Yo, por ejemplo, siempre he puesto un ejemplo que a mí me impactó muchísimo. Yo en México hago unos cursos en una sierra, que es una sierra perdida a la mano de Dios. De hecho, para ir allí a hacer el campamento, nosotros tenemos que llevar hasta el agua para nosotros. No hay ni agua. Es una sierra de verdad que está en el fin del mundo. Y allí hay unas manadas de caballos y hay unas épocas de sequía muy fuertes. Y yo he llegado a ver cómo los caballos allí en épocas de sequía aprenden a comer cactus, que tú dices, ¿cómo es posible que sean capaces de comer cactus, que tienen unos pinchos, que casi no eres capaz tú con un guante poderoso de acercarte al cactus, y ellos se adaptan y dicen, pues si lo que tengo que comer cactus, pues como cactus, porque es que así es la supervivencia de mi especie, y tengo que comer cactus para sobrevivir. Evidentemente, en una sequía de animales, en este caso de unos caballos, van a haber individuos, los menos adaptados van a morir. Claro que sí, porque así es la vida y en la naturaleza eso es una realidad dura. Evidentemente el ser humano tiene una cognición para no dejar morir a los suyos, evidentemente. Estoy yo hablando de la naturaleza más salvaje, pero el animal se adapta y de eso va a sacar lo mejor. ¿Y qué es lo que hace? Comenzar de lo que hemos machacado mucho y trabajado mucho de las emociones, trabajar con eso. Aprenden a ralentizar los tiempos, aprenden a utilizar la energía de una forma más congruente, a no malgastar energía. Ahí está una de las claves de la adaptación en la naturaleza, es el ahorro de energía para usarla en lo que se necesita. Y el ser humano somos muy especialistas en malgastar energía, ya sea de forma mental, de forma emocional, cada uno, yo no me voy a meter en los temas de cada uno ni en los temas personales, pero en la naturaleza una cosa que va de la mano de la adaptación, por lo tanto de la aceptología, es aprender a guardar la energía para lo que se necesita, porque como no sé lo que me va a venir, porque yo no sé si mañana viene sequía, mañana no sé si me viene agua, no sé si me viene barro, no sé si me viene granizo, no sé si me viene, no lo sé, necesito tener en cada presente un mínimo de energía básico, la batería la tengo que tener con un mínimo de energía para sobrevivir. Y los animales no malgastan energía. Y en O eso sea, se basa. no se quejan, no lo Nada. juzgan, no No montan una porque eso es perder pataleta. energía. Eso es perder energía. Si viene el barro, o si viene una sequía, o si viene cualquier climatología súper complicada, y lo que hacen es ponerse en una esquina del corral a decir, hablando en idioma humano para entendernos, en una esquina del corral a decir, no me gusta el barro, está malgastando su energía para poder caminar en el barro para llegar a la brisnita el pequeño retoñito que hay en una esquina, no va a llegar a comérsela. Entonces, no van a malgastar energía. Eso es lo más bonito cuando analizas animales, que ellos no gastan la energía sino para lo que la necesitan, justa y necesaria. Y como no meten raciocinio, entramos en eso que tú dices. No piensan si es bueno o si es malo, no hacen paralelismos, no ponen si es justo o injusto, si me gusta o no me gusta, simplemente es. Y como es perfecto. Y ese perfecto es para la supervivencia. Entonces, esa es la inteligencia corporal, ¿no? esa es la inteligencia.
corporal que se da cuando tengo equilibradas las emociones, que eso es lo que se da en la naturaleza. En la naturaleza el animal está obligado a tener las tres emociones básicas equilibradas, porque si no las tienes no sobrevives. Necesitas tener momentos para la rabia, momentos para la tristeza y momentos para el miedo según cada circunstancia. Entonces, si yo en cualquiera de esos tres puntos estoy malgastando energía, estoy yendo hacia en la naturaleza sería la muerte, porque la naturaleza es así. La naturaleza es, si te desvías del equilibrio, vas a la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues que la manada te aísla, en que te separas de la manada porque pierdes el ritmo, en que un depredador te vea fuera de la manada y va a decir, anda, mira, a este es al que voy a atacar y no ataco al grupo, porque es la sinergia grupal es muy importante en la naturaleza, porque en el grupo está la defensa, pero es que el grupo depende del bienestar del individuo. No es una cosa, ¡ay, qué bonito, todos somos un grupo! No, tengo que estar bien yo para que la manada esté bien. Esa es la clave en la naturaleza. Y ahí es donde se equilibran las tres emociones básicas y vamos todos a lo que nos venga. De hecho, en la naturaleza pasa, y tú lo has visto con animales, que si un caballo un día por lo que sea está cojo, por lo que sea, mis caballos que viven en un corral, en un entorno súper controlado, no hay depredadores, tienen comida garantizada, no sé qué, pero mis caballos un día uno amanece cojo por lo que sea, y ese caballo, él solo se aísla un poco del grupo. Él va a estar un poco más separado del grupo, porque él sabe que él es un problema para el grupo. Es lo que le tocó, estar cojo y estar un poco más quieto, es lo que le toca. Eso es la aceptología en la naturaleza. Ahora no va a estar buscando ni que vayan a acariciarlo, ni que vayan a decirle pobrecito, es que le duele la pierna, es que no, estoy cojo, me aíslo un poquito del grupo, pongo lo mejor de mí para curarme, y aquí aparece una cosa súper bonita en la naturaleza, y en los caballos es muy potente, que es muy bonito a nivel del estudio de las emociones de los animales, pero desafortunadamente en el manejo con el humano eso se utiliza en contra, pues no voy a entrar en eso. Y es que el caballo, ellos tienen la capacidad hasta de disimular el dolor, disimular entre comillas. Un caballo cuando cojea es porque ya el dolor es insoportable, pero previamente ha tenido muchos dolores, pero no se ha quejado, porque si él muestra el dolor en la naturaleza, está mostrando la vulnerabilidad, está mostrando y está diciendo yo soy débil. Entonces él ante el dolor también acepta, se adapta y dice aquí estoy yo. Y aquí, aunque tenga dolor, aquí estoy yo. Con todas mis fuerzas, con toda mi rabia, mi tristeza y mi miedo, le echo ganas y aquí estoy yo. Y si ya tiene que cojear, cojeará. Y ya cuando comienza a cojear es el momento en que se separa totalmente de la manada porque va a poner en riesgo el grupo. Porque su adaptación es separarse del grupo porque lo está poniendo en riesgo. Y está aceptando que él no puede ir con el grupo. Eso en la naturaleza, como es vida o muerte, a veces parece muy fuerte, pero es que es así. Y no es maldad, ni es bueno, ni es malo, ni animal. No, ni no hay... existe el juicio en la naturaleza. No existen los juicios No de valor. existe el juicio. Y una de las cosas que va a interferir en la aceptación en nosotros los humanos es el juicio sobre las circunstancias. Una de las, otra cosa que a mí cuando yo he estudiado mucho la aceptología y lo quiero llevar a la naturaleza, y cuando la gente nos comenzamos a meter en el tema de la aceptología, hay una frontera que es muy difícil a veces de identificar entre la aceptología y la resignación. Y la aceptología no es resignarse ni hacer un pobre de mí, ni No, nada. eso es ya de lo humano y tal. Eso es humano, eso en la naturaleza no existe. Un animal no se resigna. Por eso, El caballo que se aísla del grupo no es que se resigne, es que está está quitando el peligro del grupo, pero no se está resignando. Eso es fundamental entenderlo, porque y la gente cuando ve un animal, un caballo enfermo o un caballo que está pobre, sí, yo voy a poner todo lo de mí para mejorarlo, pero ellos tienen un ciclo vital y ellos se autorregulan de una manera impresionante. Y yo, por ejemplo, una lucha que tengo con los veterinarios, que tú sabes que yo con muchos veterinarios tengo ahí mis más y mis menos, aunque me llevo muy bien con ellos, y es que hay por ejemplo, hay una tendencia natural de que cuando un caballo tiene una cojera, que sigo hablando para poner el ejemplo, el mismo hilo, te dicen que lo guardes, que lo encierres en la caballeriza y que no se mueva. Vas en contra de su naturaleza.
Déjalo libre y que él sea el que decida cómo y cuándo se mueve. Él no es idiota, él si no se puede mover, no se va a mover. No es tonto. Y si se puede mover es porque se puede mover y va a saber cómo moverse. Y él se adapta a que si tengo dolor me muevo de una manera. Si no tengo dolor, me aligero el paso. Si ya estoy bien, me acerco otra vez al grupo. Acepta lo que le viene. A mí me ha impresionado mucho, sí, mirando a la naturaleza uno se da cuenta de cómo somos de quejicas los seres humanos, Sí. y cómo somos de protestones, y cómo estamos juzgando si nos gusta o no nos gusta lo que no nos han enseñado tampoco. Estamos ahora aprendiendo los recursos para dejar de hacer eso, porque no nos ha conducido a ningún buen fin. Pero sí es impresionante ver a los animales aceptar las situaciones como son sin ningún problema. Nada, es lo que es. Sean situaciones agradables, sean situaciones hostiles, sean situaciones extremas. Y eso también lo vemos mucho también en los perros, ¿no? Que se están continuamente adaptando a cómo son, no solamente a cómo somos, sino a los diferentes estados en los que estamos y tal. Claro, el perro debemos tiene... de ser un espectáculo para ellos, ¿no? Y es que el perro tiene un hándicap añadido, y es que en la mayoría de los casos vive con las personas. O sea, Por eso está te digo. todo el día escaneándonos, todo el santo día está Y captándonos. dándonos una oportunidad y tal, ¿sabes? Para estar bien sin resentimiento, no solamente los perros, sino también los gatos. Es decir, no es increíble cómo ves que un animal lo que quiere es que tengas buen rollo y tal, y está esperando el momento en que lo tengas para por fin ya poder estar bien y tal, ¿no? Trabajan mucho las mascotas. Yo he leído mucho sobre ello para que nosotros estemos bien. Muchísimo. Mira, Todo yo el ahora... tiempo. Mucho, es un tema, por eso la terapia con animales es tan potente. Yo, por ejemplo, una cosa que tú sabes, que yo voy cogiendo temas y les voy dando vueltas y los voy macerando, y en momentos allí con mi caballo por el monte es donde el disco duro comienza a funcionarme. Claro. Estoy dando muchas vueltas al concepto que hablan del efecto espejo de los animales, que tú y yo lo hemos siempre hablado en los cursos, que en una época, hace muchos años, se hablaba que el animal te muestra cómo eres, luego se corrigió y se dice que no es cómo eres, porque eso es un juicio de valor, sino cómo estás en ¿Cómo este estás? presente. Y a mí es algo que todavía no me termina de encajar, y cada día lo que más cuenta me doy, hilo con lo que tú acabas de decir, y es que para mí el efecto espejo es que el animal simplemente no espera nada de ti. Lo único es que tú tienes que tener la capacidad de entrar a su entorno y no generarle problemas. Si tú le generas problemas, el animal va a decir, no me interesas, da un paso al lado y En se la va. naturaleza salvaje, desde luego. En la Punto, no hay naturaleza, más. ¿no? En casa sí Punto. que tienen expectativas sobre nosotros, porque también de ello depende su bienestar, y de alguna manera hacen todo lo posible para ganárselo. Otra cosa es que lo consigan, ¿no? Y para ello tienen que hacer acopio de nuestro estado, porque insisto en que para un animal debemos de ser un espectáculo y tal, ¿sabes? En los diferentes estados en que nos está viendo. Gracias, Felipe. Lo de la inteligencia corporal sería para tirar un poco de inteligencia corporal, porque el cuerpo, no contaminado por el ego y por la mente, en un momento dado es muy sabio. Nos puede estar hablando, lo que pasa es que vamos narcotizados, y eso es verdad, y entonces, bueno, pues una de las cosas es despertar al cuerpo. Despertar al cuerpo significa despertar la sensorialidad del cuerpo para que nos hable. Mario, pues cuéntanos un poco qué es la aceptología y cómo si puedes poner algún ejemplo, y qué es lo que significaría la llegada de la aceptología para una persona que no conoce esta propuesta. En principio rechazo, y me acuerdo cuando yo estaba dando una charla a alumnos de la facultad y era el tema sobre comunicación, entonces les hablé de refilón, porque estas cosas dependen en qué sitios, en qué lugares puedes hablar con más libertad o menos. Entonces algo les comenté de la aceptación, y me saltó un alumno: hay cosas que son inaceptables. Y yo, sí, bueno, depende cómo lo quieras tú mirar, cómo lo quieras interpretar, ¿no? Entonces, el tema de la aceptación, la aceptología, es toda una ciencia que se puede verificar por los resultados, como tú decías, que es digamos, un trabajo enorme de comprensión, de respeto, de introspección y de reflexión sobre uno mismo y sobre la vida en general.
Convendría señalar una cosa, ya se ha señalado aquí, que la aceptación no es resignación. ¿Cómo podemos distinguir una cosa de otra? Pues evidentemente cuando uno acepta deja de sufrir. Cuando uno está resignado está sufriendo como un enano, aunque parezca que sí, que vale, que cumple con las cosas, pero está sufriendo. Es decir, si tú un día en tu oficina, en tu trabajo, tienes un jefe que no toleras, que no te llevas bien con él, puedes hacer dos cositas. Si no le aceptas, si no le comprendes, pues o irte del trabajo hasta que te encuentres con otro jefe similar, porque no lo has trascendido, no lo has comprendido, o bien intentar comprenderle y sobre todo intentar ver qué puedes sacar de provecho de esa situación. Con lo cual, esto nos lleva a la comprensión de 4 aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta para llegar a una comprensión de lo que es la aceptación. Una cosa es... Cuando dices sacar provecho de la situación para evolucionar. Efectivamente, sacar provecho para ver qué puedo, en dónde tengo que poner yo la atención, porque el ser humano son como, así como los animales, como dice Felipe, bien, no se quejan, actúan en consecuencia según la situación. El ser humano es otro programa un poco más complejo, bajo el punto de vista y el símil informático. Tenemos un software bastante más complejo, mucho más creativo, y que eso, pues como decía el otro día, nos lleva a hacer cosas maravillosas y a hacer cosas también terribles, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, pero es una experiencia. Y como tal hay que comprenderlo. Entonces, bajo el punto de vista de adaptación, yo convendría señalar 4 aspectos básicos. ¿Adaptación? ¿Has dicho adaptación o aceptación? No, con el punto de vista de la aceptación. O sea, una cosa es, para comprenderlo bien, es qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que sucede y qué es lo que me sucede. Antes apuntabas el tema de esta situación ahora, como está, es un tema complejo y que está enfrentando muchas cosas a la humanidad ahora, y estamos de acuerdo. Pero una cosa es decir, tú pones la tele y si eres un telecreyente, como hay muchos, pues lo vas a pasar muy mal, porque te van a empezar a intoxicar la mente y te van a empezar a meter noticias horrorosas y al final vas a estar sufriendo inútilmente, porque eso no es lo que te sucede a ti. Puede ser que sea lo que sucede, que yo también pondría mis interrogantes, diría, bueno, no sé si realmente eso es lo que sucede, pero una cosa es lo que sucede en el exterior y otra cosa es lo que me sucede. Evidentemente a todos nos afecta lo que está sucediendo fuera y todo eso, pero realmente eso es lo que me sucede a mí. Y otra cosa es, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo necesito. Evidentemente todas aquellas cosas que yo quiero y no tengo es porque no las necesito. Si tenemos y hacemos la reflexión profunda de que siempre tenemos lo que necesitamos y llegamos a convencernos de eso y a ser conscientes de que eso es así, pues fíjate cómo cambia la cosa. Entonces ya pasaríamos a dejar de quejarnos continuamente y de ese anhelo, decir, es que nunca tengo lo que necesito, que simplemente es que no tienes lo que tú quieres, que no es lo mismo que lo que necesitas, por regla general. Entonces, si llegas a comprender eso, que lo que quieres no es lo que necesitas y lo que sucede no es lo que te sucede, ahí cambia mucho la cosa. Aceptar también significa actuar, es decir, no consiste en decir, bueno, como es así y es voluntad divina, pues no, no es eso, no es eso, no es eso. Aceptar es comprender y actuar en consecuencia. Y como bien decía Felipe hace un ratito, es no perder energía en la queja, no perder energía en decir, en poner atención en lo que es lo negativo. Si cualquier situación que te pueda suceder, por dura que sea, que las hay, por supuesto, pues siempre tienes que ver, poner la atención digamos, si es que tiene algo de positivo, pues digamos, en poner la atención en aquello de lo que yo puedo sacar provecho. ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué me está diciendo esta situación? ¿Qué me está diciendo esta situación? Y si actúas en consecuencia, vas a ganar mucha más energía y vas a agilizar mucho más tu vida, vas a obtener resultados mucho más positivos y en esencia vas a dejar de sufrir como un enano. Si es que los enanos sufren, que a lo mejor no, pero bueno, es una expresión un poco absurda. Eso en esencia. Entonces, la aceptación en sí es un proceso, no es un proceso y como tal, pues requiere pues entrenamiento. Los procesos se entienden, se comprenden, pero no son problemas. O sea, el proceso no se puede solucionar hasta que no llegas al final de la situación. Los problemas sí se pueden solucionar, pero un proceso no es un problema. En esencia requiere entrenamiento, requiere comprensión y requiere sobre todo poner atención en aquello que puede sacarle partido. Con lo cual empiezas a aceptar las cosas de otra manera.
de otra manera. En fin, eso es lo que yo, para mí, fíjate que yo siendo de la tríada visceral, si hay algo difícil para un visceral como yo es aceptar muchas veces las cosas, porque te sale el ego rebelde, decir, me cachis en la mar. Simplemente cuando hay Los algo unos se ponen contentos con la aceptología. La gran mayoría de ellos se ponen muy contentos con la aceptología porque sí. Debe ser tan terrible la lucha contra lo que se está manifestando y, como decíais los dos, un desgaste de energía tan brutal, ¿no? El no querer que las cosas sean como son. Efectivamente. Es terrible y tal, ¿no? Y aparte de perder, es también perder el tiempo, ¿no? No solamente la energía, sino también perder el tiempo, ¿no? Yo después de escuchar a Roberto White el otro día con lo de la bolsa del tiempo, porque todo lo que te quejes luego te tienes que desquejar. Y tal. Sí. No sé cómo decirte. Entonces pierdes el tiempo de la queja para la desqueja y tal, porque como de repente la queja no sirve para que las circunstancias sean diferentes, porque lo que sería interesante es hacer algo para que las circunstancias sean diferentes, pero justamente la queja o juzgar la situación no convierte a las cosas en diferentes, sino la convierte en mucho más grandes, además, porque la queja es ponerle foco a eso. Entonces dicen que a lo que uno le pone foco crece y a lo que uno deja de ponerle foco decrece. Y disminuye, ¿no? Con lo cual es pérdida de energía y pérdida de tiempo. Bien perdido el tiempo y bien perdido la energía haya sido para que nos hayamos dado cuenta simplemente de que es absurdo. Pero habremos tenido que pasar por la queja, habremos tenido que pasar por la pataleta, habremos tenido que pasar por la rebeldía y habremos tenido que pasar por convertirnos en personas que se niegan a aceptar que a eso esté sucediendo. Es absurdo porque está sucediendo, ¿no? Entonces hay muchas veces cuando estamos leyendo leyes, ahora que estoy leyendo un poco a Gonzalo Fraile. ¿Tú le llegaste a conocer a Gonzalo Fraile? Sí. Fuimos juntos a escucharte, ¿te acuerdas? Esto es que es el más común de los sentidos, ¿no? Y tal, ¿sabes? Es decir, parece que no hace falta ser un gran sabio para darse cuenta de lo absurdo a partir de un momento dado, que es la queja, ¿no? Que es una de las cosas que más nos separan, eso lo decía Abdul Karim Baduino en su libro sobre la ego-reducción, que habla hay un capítulo entero sobre la queja, de 100 páginas en que demuestra lo absurdo y tal, ¿sabes? Es decir, porque claro, las cosas que podemos hacer pueden tener también una utilidad. Bueno, la única utilidad sería aprender a no quejarnos, ¿no? Pero ya es un aprendizaje y tal, ¿no? Pero esa es la única utilidad que puede tener la queja, aprender a no hacerlo, ¿no? Correcto. Lo dice una quejica, también es verdad que he dejado de quejarme mucho, ¿no? Porque no sé cómo decirte, también como tú decías, llega un momento en que aprendes, ¿no? Pero en el tipo 4 es la quejorrea y tal, ¿sabes? Entonces ha sido interesante, ¿no? Ver lo poco que se quejan los animales. Eso para mí ha sido incluso como momentos en que me daban ganas de llorar y tal, ¿sabes? De la alegría y de la maravilla que era, que se acepten las cosas como son, vengan como vengan. Y eso lo hemos aprendido también por imitación, Felipe. Eso es lo que hablabas tú antes. Efectivamente, esos caballos flacos no estaban mirándose al espejo para ver si están flacos o delgados, sino que están comiendo cactus porque es la supervivencia, ¿no? Es decir, no estaban pensando que hay una maldición divina porque no llueve, sino que están simplemente viendo que no llueve. Luego hay que hacer algo para poder sobrevivir sin lluvia, ¿no? Fíjate que... Aprendamos de la naturaleza, señores, aprendamos, Sí. porque hay mucho también en nosotros que también es eso y tal, es decir, que tenemos esa capacidad para aceptar corporalmente también, es decir, y lo único que vamos muy narcotizados, ¿no? Y es una pena porque perdemos mucho tiempo, pero tendrá que ser cuando tenga que ser, cuando de repente uno se encuentre por primera vez con la aceptología. Será la siguiente lección que vamos a tener a partir de dentro de 20 o después del descanso que nos haremos, el taller de aceptología, y porque me parece que vamos a ir ya dando recursos un poco más de la vida cotidiana para crecer, ¿no? Para ver cómo afrontamos las cosas en función de cómo nos vengan, ¿no?
Muy bien, Cris, y cuéntanos y tal un poquito, ¿no? ¿Qué significa para ti escuchar de repente un discurso sobre aceptología? ¿Sabéis que estoy pensando que sería interesante ver si aguantamos 24 horas viviendo al estilo de los animales? Es decir, sin quejarnos, aceptar 24 horas, o sea, tampoco Sin digo juzgarlo, sin nada, o juzgarlo. sea, 24 horas. ¿Qué ejercicio tan interesante sería, ¿no? Pues levantarnos y aceptar desde que nos levantamos, desayunar, todos los pequeños tropiezos con los que nos vamos encontrando, ¿no? Que si os ponéis a pensar son muchos y muchas ocasiones de decir, "Jo, es que todo me pasa a mí, ¿no? Porque no encuentro un calcetín o porque me he pegado con el pie en la puerta, yo qué sé, ¿no? Sería interesante ver cómo podemos sobrevivir 24 horas sin quejarnos. No sé, yo lo lanzo. ¿Sabréis si alguien se Yo anima? me apunto. Venga. Yo me apunto. Si hacemos el reto, incluso podemos elegir un día y luego nos lo contamos el miércoles qué tal nos ha ido. Sí, sí, sí. Yo creo que es no sé, no sé, ¿eh? Yo creo que puede ser como experimento, por lo menos interesante, Isa. Mira, esto cuando nos contaban los alumnos de esta escuela, y no que cuando a alguien le pasaba algo, sufría o estaba mal o no sé, ¿qué no estás aceptando? ¿Qué no estás aceptando? Que es una buena pregunta para alguien que viene, bueno, pues también es una pregunta también que hay que ser oportuno para hacerla y tal, y hay que crear un ambiente para que esa pregunta pueda entrar a colación, porque puede resultar un poco agresiva en un momento dado y tal, hay que esperar a que la persona no esté bajo secuestro emocional o no esté bajo secuestro en general, ¿no? Para de repente decirle, no es que no consigo, es que no estás aceptando. Puede ser muy desagradable descubrir qué es lo que no estoy aceptando. Y puede tener que uno hacer un acto también de humildad y de sinceridad para darse cuenta de qué es lo que no está aceptando. Pero lo que decíamos el otro día y lo repetimos, es a través de las buenas preguntas como obtendremos buenas respuestas. Los porqués, por ejemplo, esto no son muy útiles, ¿verdad, Cris? Nada, no porque nos despierta la máquina de justificar. Y la máquina de justificar es capaz de justificar absolutamente todo, en todo. Entonces, mucho más interesante para qué, mucho más interesante qué me toca aprender, mucho más interesante cómo me estoy sintiendo yo ante esto, ¿no? Todo ese tipo de cosas, mucho más interesante. ¿Qué me quiere decir la vida con esto? Eso es. ¿Qué ¿Cómo mensaje tiene para interpreto? mí? ¿Cómo Eso es. puedo interpretar? Sobre todo cuando te duele, ¿no? Porque yo le estuve hablando el otro día un poco, ¿no? De que he tenido que volver otra vez a resetear con el tema del controlar a los otros y tal, con la llegada de mi gato. Y ha sido brutal, ¿sabes? O sea, que no estoy aceptando y tal, ¿sabes? La ausencia de control. Entonces fue doloroso. Porque se había despertado en mí alguien que yo pensaba que estaba medio ya muy delgadita y que es Doña Control. Y se despertó. Entonces es interesante porque no es porque lo he podido en 2 o 3 semanas solucionar cuando hubiera sido muchísimo más costoso, largo, tedioso y terrible si no hubiera tenido esta información. Con lo cual también fue como una especie como de regalito pensar de tener esta información porque me podía empezar a volver a sufrir. Sí, con esto te lo ahorras. Esto es así Claro. así de terrible y así de sencillo, ¿no? Y también parte de una decisión. Uno tiene que tomar la decisión de pegarle un carpetazo a la queja y de pegarle un carpetazo a juzgar las situaciones. Bueno, pues muy bien, vamos entonces a compartir. Teníamos un esquema, Cris, hemos estado hablando de los miedos y Jorge hizo un esquema que si quieres le damos una repasadita para luego esto... bueno, pues ya a lo mejor directamente irnos despidiendo, ¿no? Pero quería hacerle una repasadita a esto, si te parece. A ver si tengo el PowerPoint abierto. No lo tengo abierto. Ahora lo voy a abrir porque si no, al compartir pantalla no se ve. Ahora, ya está.
¿Dónde está? Voy a tener que abrirlo y volver a ver si lo veo, perdonadme, pero no lo veo, así que tengo que descompartir pantalla, volver a abrir el ATA, ¿no? A ver si cuando me aprendo yo a esto. Ya no, ni siquiera lo puedo quitar ahora. Ay, Dios. Ahora. Vale, este es el PowerPoint que estábamos poniendo, que yo que queríamos avanzarlo un poquito, en el que hemos hablado de los 4 miedos, como ves, y de repente, pumba, nos ha llegado esto, que es un esquema en el cual pues yo tenía muchas ganas de que lo vieras, Cris. Estábamos hablando un poco de la tendencia a tener un miedo más endógeno en los 891, sería más bien a lo mejor ese miedo principal o con más estadísticas estaría en la tríada visceral, que de alguna manera son personas que se creen autoridad, ¿no? Que hacen el rol de la autoridad en el eneagrama, no es que se crean, es el rol que hace su personalidad. Y luego habíamos visto más correlación en la tríada emocional con el miedo al abandono. Y habíamos visto más correlación en la tríada mental con el miedo a enfrentar, ¿no? ¿Te hace sentido? Me hace todo el sentido. A mí personalmente, como representante de la tríada emocional, lo del abandono es la herida recurrente y la que no se termina de cerrar nunca, o la que más fácil se abre, ¿no? ante según qué situaciones. Y el resto, vamos, totalmente. O sea, me hace mucho sentido. Qué curioso, ¿no? Que cuando hablamos de miedo, no todos hablamos de lo mismo cuando hablamos de miedo, ni del mismo miedo, ¿no? Qué interesante sería ser capaces de poner en común esto, ¿no? Para mirarnos con otros ojos, ¿no? Sí. Estos son miedos, además, que no tienen que ver con el ego, habíamos hablado, son miedos reptilianos, escritos en la naturaleza de cualquier cuerpo, que se han necesitado para que sobreviva nuestra especie durante siglos y siglos y siglos y miles de años, y que siguen instalados en nuestro cuerpo con una ferencia muy fuerte todavía, porque han pasado muy poco tiempo desde que estábamos más o menos trajinando con los elementos en la naturaleza salvaje, para los cuales estos miedos eran muy importantes para la supervivencia, ¿no? A encontrarnos y tal en lugares que son las ciudades, donde hay calefacción, aire acondicionado, donde la nevera tiene comida, donde estamos a salvo y tal de depredadores más o menos y tal, porque no quiero decir que siempre sea del todo, pero que vamos, quiere decirse que ya estamos protegidos y que estos miedos además, habíamos dicho, pueden en un momento dado interferirnos para tener buenas relaciones, para evolucionar, para poder estar más tranquilos, para poder no ver tanto la vida y la muerte en todo lo que son nuestras ideas, nuestras jerarquías, nuestras maneras de enfrentar la vida, ¿no? Entonces, que sería interesante pues irles perdiendo, ir reduciendo miedo, sobre todo el principal. Yo también me reconozco en el miedo al abandono, y luego pues me han escrito personas de la tríada mental hablándome sobre el miedo a la vida, ¿no? Que es lo que sería el miedo a enfrentar, ¿no? Más que el miedo a la muerte, ¿no? Porque luego tenemos el cuarto miedo, ¿no? Que es el miedo a la muerte, que está por ahí tal renqueando detrás de todos estos, porque tanto el miedo a perder como el miedo al abandono, como el miedo a enfrentar, se ven como miedos de vida o muerte. Con lo cual la muerte está siempre presente en cualquiera de estos 3 miedos, ¿no? Pero fíjate que hemos visto un miedo secundario, como para liar un poco el asunto, y para revisar como hipótesis, ¿no? Y a ti, así antes te lo pasé, no sé si te dio tiempo a vértelo, Cris, y tal, ¿qué te parece, por ejemplo, en la tríada emocional, ya que estamos, ¿no? De que haya en el 2 detrás del miedo al abandono un miedo a perder, y que haya detrás del 4 el miedo a abandono un miedo a enfrentar, y sin embargo que vosotros los 3 hagáis el doblete.
Uy, pues muy curioso. Muy curioso. A mí también me lo ha parecido, no paro de mirarlo y no sé qué decir, Sí, porque ¿no? sí ¿Qué y nos no, no pasa sé. a los eneatipos del triángulo central, ¿no? ¿Qué nos pasa que tenemos ahí todos el miedo al abandono como miedo secundario, ¿no? Qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué nos está ¿Tú te das pasando? cuenta? Y Mm. que puede tener que ver también con las relaciones objetales, no sé. Esto ya es eneagrama avanzado, vamos a dejarlo, estamos hablando de leyes, ¿no? Pero yo quería que viéramos este esquema no solamente por el eneagrama, sino para darnos cuenta de que es que además hay miedos secundarios y de que todo esto es un ejército. Que hay que ir viendo, ¿no? Porque si es verdad que el eneagrama no aplica a la naturaleza salvaje, por mucho que haya personas que puedan estar haciendo analogías y tal entre los animales y los eneatipos, y eso siempre es muy interesante, ¿no? No se aplica el eneagrama a la naturaleza salvaje, sin embargo, se aplica de una manera extraordinaria a nosotros, que somos los que estamos intentando aceptar, ¿no? Y todo esto no nos deja aceptar, Cris. Sí, fíjate, pero además lo comentábamos el otro día en la radio, ¿no? Que qué interesante es detectar cuál es nuestro miedo, digamos, más Principal. emergente, ¿no? Para, aunque nada más sea como ítem de autoconocimiento, es decir, dime qué temes y te diré cómo estás, ¿no? Entonces, creo que puede ser interesante, porque tendemos mucho a cuando algo nos da miedo, apartarle los ojos, ¿no? Bueno, pues, a ver, ¿qué puede pasar si hacemos el esfuerzo, ¿no? Ya que estamos hoy hablando de cosas que cuestan un poco de trabajo, si miramos un poco a nuestro miedo a los ojos, ¿no? ¿Qué podemos aprender a nuestro miedo, al principal, al secundario, ¿no? ¿Qué podemos aprender, ¿no? Aunque nada más sea, pues algo sobre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, no sé si esto ya es un salto mortal, triple Dale, mortal, dale, dale, dale. pero cada uno de estos miedos, veíamos el martes, cómo tiene una... ah, tiene un hechizo mágico para disolverlo, ¿no? Entonces, conociendo e identificando nuestro miedo, podemos saber qué es lo que podemos hacer, cómo podemos gestionarlo, ¿no? O sea, cómo podemos, yo qué sé, pues el miedo a perder, bueno, agradece lo que tienes, ¿no? Eso es. Cosas así, o sea, creo que toda esta información nos tiene que servir para, como decía, atravesar lo que estamos atravesando con los ojos abiertos, atravesar nuestra vida con los ojos abiertos, porque como poco vamos a conocernos más y mejor y vamos a tener una idea de cómo estamos. Creo que eso es un punto de partida maravilloso para cualquier proceso que queramos hacer, para cualquier evolución que nos propongamos, ¿no? El diagnóstico primero, bueno, ¿y tú cómo estás? Eso es. Y lo que decías, mirarle a la cara, porque debe tener una cara terrible, ¿vale? Pero es que no pasa nada, es nuestra cara también y tal, y la aceptación tiene que ser integral, incluido con esto. Por ejemplo, tú, Mario, ¿qué estás viendo en el 1? Miedo a perder y como miedo secundario, miedo a enfrentar. Pues yo estoy bastante de acuerdo porque además, según el test, pues es verdad, miedo a perder y miedo a enfrentar fueron los miedos 50-50 que me salieron. Entonces, pues ahí ha dado en el clavo. En mi caso, miedo a perder, pues sí, es un miedo instintivo básico de los más reconocidos entre las personas viscerales, ¿no? Y el miedo a enfrentar, pues también como miedo secundario. Pero bueno, en mi caso yo creo pues está muy equilibrado el tema, tanto uno como otro. Miedo al abandono yo que eso lo tengo un poquito más en el punto ciego, ¿no? Como que quizá Ya. porque nunca me he sentido abandonado por nadie ni nada, entonces pues no lo No tengo es tu muy... miedo, ya está, porque yo tampoco a lo mejor me he sentido, si no lo tuviera abandonado, Sí, pero sin embargo al tenerlo lo siento. sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no sé si tú has sido más abandonado que yo y tal, ¿sabes? Pero no era tu sensibilidad al abandono y sí No, no, a otro trauma y tal, pero a lo mejor efectivamente. tienes un hermano del mismo padre y de la misma madre y que sí que lo tiene, Sí. independientemente de que ha recibido la misma educación, ¿no? Sí, no, mi familia ha sido toda muy, muy visceral, quitando a mi madre, que era yo creo un 2, pero mi padre un 9, mi hermano un 8 y yo un 1, pues fíjate cómo volaban por ahí las... No, bueno, eso ya también tiene su aquel, ¿no? Ana Villalobos, y te quería preguntarte, ¿estás por ahí? No, no está Ana. Bueno, para que nos contara. Es que no Ay, veo a nadie porque tengo en la... hola, hola, estoy aquí, Ah, Isabel. Ya.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Es que quería preguntarte qué ves ahí abajo de del miedo a enfrentar, ahí en el 6. ¿Cómo lo ves? Que cómo veo el miedo a enfrentar, pues lo Miedo conozco a bien de enfrentar cerca. con el miedo al abandono de secundario. Tú como 6. No, yo el que tengo que trabajar es el miedo a enfrentar, pero no el miedo al abandono, creo Pero yo, sería ¿eh? el miedo al abandono, ¿lo ves como secundario? No, Ujú. No lo ves. no lo veo. No lo veo, pero a lo mejor lo tengo que descubrir, no lo sé, ¿eh? Claro, es que ¿sabes lo que me pasó a mí como 4? Que el 4 es miedo al abandono y miedo a enfrentar, y yo si lo que he hecho en la vida ha sido enfrentar. Pero fíjate qué curioso que, o sea, lo primero que le dije a Jorge es que no estoy de acuerdo, pero lo segundo que he pensado es que también. Y tal, porque y ahí viene el sesgo instintivo preferente, ¿no? Que es el transmisor, ¿no? Que es saltarme lo que tengo miedo y tal, ¿sabes? Es decir, ir a por lo que tengo miedo y hacerlo y tal, ¿sabes? Ajá. No sé si tú en algún momento has podido ver eso, ¿no? No lo sé porque es verdad que yo en todo El este miedo al abandono, en tu proceso, caso, sería, claro. no, yo o sea, yo en esto lo tengo muy identificado, que es el miedo a enfrentar. Ese le tengo súper identificado y me lo trabajo cada día. Y de hecho creo que es una de las cosas que ahora estoy empezando a notar un poco de mejoría. El poder enfrentarme a las cosas, decir pues lo que pienso de una manera adecuada, pero no me hubiese identificado yo con el miedo al abandono. Pues si me dejas que diga algo sobre ti que es un poco, yo sí que lo veo, sin embargo, fíjate, eres muy cariñosa, estás siempre, te gusta no sé cómo decirte, he visto algunos síntomas y tal, puede ser. No sé, Mm. que a lo mejor tu marido sabe un poco de eso y tal, ¿sabes? Y nos puede contestar si lo ve. No sé, o sea, no, es algo a trabajar. Sabes que con esto siempre se está aprendiendo. Yo es verdad que como a lo mejor estaba tan centrada en el miedo a enfrentar, que creo que ha sido uno de mis handicaps a la hora de, pues en mi trabajo, a la hora, o sea, a la hora, al día a día, o por un lado, o me enfrento demasiado mal por encima, o luego llegó un momento en mi vida que opté por no enfrentar, entonces te lo guardas todo. Entonces, como mi trabajo principal ha sido el aprender a enfrentarme a las cosas, a los retos, a todo un poco, no veo, o sea, no me he trabajado el miedo al abandono. A mí me ha pasado exactamente lo mismo con el miedo a enfrentar. Geno Sánchez, ¿podías abrir tu micrófono un momento? Hola. ¿Cómo ves lo del miedo al abandono como secundario al miedo a enfrentar en el 6? Pues es que me estáis haciendo dar vueltas y gastar azúcar al cerebro, porque en mi caso, sí, en mi caso el miedo a enfrentar lo tengo muy claro, o sea, desde muy chiquitilla, ¿vale? Pero claro, me viene secundario el miedo al abandono, sin embargo no lo veo tanto, veo más el secundario el miedo a perder. Y claro, tú estás hablando de unas cosas de miedo al abandono que en mí sí se aplican. Y entonces estoy ahí dándole vueltas. Claro, es decir, Cuando hice el test estoy que yo. mandasteis de los traumas, me Sí. salía el secundario, me salía miedo a perder. Y el Ujú. último, miedo al abandono. Por eso le estoy aquí dando vueltas. Me estáis dejando así un poco Pero rara. le vamos a tener que preguntar a Jorge que qué punto se pilló para hacer esto y tal, y a qué se aferra y tal, porque quien lo ha hecho ha sido él y tal, así como hipótesis para trabajar, ¿no? Ujú. Gracias. Nada, Piénsalo vosotros. y si tanto tú como Ana en un momento dado y María Estevez también que anda por ahí, creo, he visto 6 citos y tal de esto, queréis decir algo al tema. No os veo a ninguno ni sé quiénes estáis. Así que si alguien quiere, Geno, sí que sabía que tú estabas porque te he visto. Estabas a mi lado, además, en la foto, en la ventanita. Vale, pues sigo dándole vueltas. Muy bien. De acuerdo. Y bueno, pues estábamos hablando de esto y estamos precisamente, pues efectivamente, todos dándole vueltas, ¿no? Bien, bueno, pues había alguna cosa que he visto yo en esto que decía que la continuación de este PowerPoint, ¿no? Que hablaba de Sufri.
miento, y mentira, sufrimiento, mentira, miento. Eso está muy bien para que empecemos a retar al sufrimiento, ¿de acuerdo? Y para que empecemos a decidir dejar de sufrir en la medida en que vayamos pudiendo poquito a poco hacerlo con toda esta información que estamos dando, ¿no? Entre las cuales una de las más importantes, yo creo que por lo menos el gran impacto que nos hizo estas leyes a Felipe, a mí, a Mario en su día, a Jorge, con Cristina también hemos hablado mucho de ha sido la aceptología. Por eso quiero empezar un taller sobre aceptología, ¿no? Que es la ciencia para dejar de sufrir, ¿no? Y entonces habla del sufrimiento, es el resultado nada más que de la ignorancia. Es que no lo sabemos hacer mejor, por eso sufrimos. Entonces lo que estamos es dando recursos para que esta ignorancia pueda quedarse relegada a una persona que quiere entrenar ciertos recursos para dejar de sufrir, y esos recursos son los que estamos dando. Primero sufrimos por tercos, como habíamos dicho, hasta que nos saturamos y ya no queremos más de eso. Entonces esto, bueno, ya hemos hablado mucho de la ley de la saturación. El primer aprendizaje que hacemos es para contaminarnos, que es lo que dicen las leyes, que es lo que te da la materia prima. Y llega un momento y tal, que es la segunda parte de tu vida en la que vas a decidir, una segunda parte de tu vida o una parte de tu vida en que vas a decir que se acabó. Es decir, que ya estoy harto de los malos rollos, de los conflictos y de a lo que me lleva mi carácter. Porque el carácter va a tener mucho que ver con el sufrimiento. Y entonces el segundo aprendizaje es para aprender a descontaminarme. Es decir, para hacer una reducción de ese carácter, y a este proceso le llamamos vivir, crecer, evolucionar, y habíamos hablado de esa parte humana y esa parte animal muy divididas y además muy descoordinadas en nosotros para dejar de ser centauros y convertirnos en lo que se llama el Homo sapiens sapiens, ¿no? Que es lo que pretenderemos, alguien sabio. Entonces hay una serie de cuestiones y tal que vamos a ir viendo. Un momentito que voy a ver lo que viene después. Tal, sí, vale. Que es aquí y ahora es donde se pueden, donde estás. O sea, dice, aquí y ahora estás. Donde estás, no trates de cambiar nada ni a nadie. Bien. Aquí y ahora, donde estás, no trates de cambiar nada ni a nadie. Esa es una de las primeras sugerencias. Es decir, si has podido querer cambiar en algún momento de tu pasado, ahora no pasa nada. Aquí y ahora, donde estás, no trates de cambiar a nada ni a nadie. Necesitamos entrenarnos en el pensamiento puro, que es, vamos a decir, el resultado de la aceptación. Pero para ello tenemos que saber que todo lo que sucede es neutro y es necesario, que sería la consecuencia de ese no tratar de cambiar a nada ni a nadie en el aquí y en el ahora. Decimos, necesitamos entrenarnos en el respeto a los demás, como decía Mario, y en su derecho a equivocarse, tener experiencias propias. Eso es muy importante, porque si no vamos a interferir procesos evolutivos que las personas, aunque sea por ignorancia, tienen que enfrentar y tienen derecho a enfrentar, aunque sea para darse cuenta de que estaban equivocados. Es decir, cada quien hace lo que mejor sabe y lo que hace es necesario para el universo, porque seguramente lo que hace será necesario para que todos los que hay alrededor que no acepten se hagan su trabajito. Es decir, si yo tengo una persona a mi alrededor que está haciendo algo que a mí no me gusta o que pienso que es malo para él, lo que te dice aquí es, en un momento dado se pueden decir las cosas, se puede advertir, pero hay que dejar que la persona tome sus propias decisiones en un momento dado y tenga la experiencia de tener los resultados, aunque uno sepa qué resultados vaya a tener. Y eso también nos va a quitar mucha preocupación, nos va a quitar también mucha energía que hemos derrochado en querer controlar a los demás. O la conducta de los demás o las decisiones que tomen los demás, incluido yo mismo en un momento dado. Y ahora que tengo aquí a mi gato, pues pienso en las decisiones que tomas tú, las voy a aceptar.
Necesitamos entrenarnos en ver todo en la dimensión real, en la verdadera. Esto es algo que va a requerir mucho trabajo, mucho entrenamiento, mucha reprogramación cognitiva. Porque pensar que todo tiene un propósito de amor es bastante difícil de entender como la aceptología. Pero, entonces eso significa que trato de no juzgar, de no protestar y de no condenar a nadie. De no juzgar, de no quejarme y de no condenar a nadie ni juzgar. Os daréis cuenta de lo difícil que es porque no estábamos entrenados, ¿no? Y nos daremos cuenta de la cantidad de tiempo que hemos perdido, de energía y de disgustos que hemos tenido por estar intentando controlar situaciones, por estar intentando cambiar situaciones, cambiar personas, querer que las personas sean distintas a como son. Esto también es algo que nos ha hecho a muchos de nosotros y tal perder muchísima energía y generar mucho sufrimiento también a nuestros hijos, a nuestros padres, bueno, ya ni os cuento y tal, también con los amigos, con las personas con las que trabajamos, etcétera, etcétera. Pero como bien decía Mario, no nos tenemos que quedar ahí con la aceptación, porque entonces sería resignación. Hay que hacer algo con ello. Conmigo, es decir, se requieren acciones, acciones que tengan que ver con crear paz, con crear armonía, con crear aceptación y con tratar de hacer todo el esfuerzo posible para no interferir. Porque ahí es donde verdaderamente nos vamos a encontrar con las leyes, en el momento en que interfiramos. Las leyes son muy duras para eso y somos unos interferidores, todos además, es decir que sería necesario ver cuánto lo somos para dejar de serlo un poquito, luego otro poquito y así irnos entrenando en saber que bueno, que se escapa de nuestro control en un momento dado lo que le vaya a pasar a alguien en función de sus decisiones, pero tiene derecho. Y nosotros tenemos también el derecho de estar bien, tranquilos y confiar, como decía Mario, en que la vida, las naturalezas, las leyes y todo lo que nos rodea tiene un sentido y un propósito de amor. A mí me ha costado muchísimo, ¿no? ¿Qué te genera, Felipe, lo de que todo tiene un propósito de amor? Tenía curiosidad por ver qué te genera. Pues realmente es algo, sí, tú y yo lo hemos hablado mucho, partiendo de la base de que es amor, pero evidentemente se aprende que todo es perfecto y que todo lo que me pase, lo que me suceda, lo que en teoría yo crea que sea malo, para mí la palabra amor es que es perfecto para que yo crezca, para que yo aprenda, para que yo, entonces son como regalitos que me da la vida para que yo evolucione, para que yo saque lo mejor de la vida, de los procesos, de lo que me sucede. Entonces, el amor lo veo como, así entre comillas, como regalitos que me da. Está en uno ver si esos regalitos me los tomo como una tragedia o como algo para aprender y decir, de aquí, ¿qué tengo que sacar? De aquí, de esto que me ha pasado, algo tengo que sacar. Ya no nos vamos a meter si es positivo o negativo. Entonces, para mí eso es, y lo retomo con lo que hablaba de los animales. En los animales, pues es que todo sucede, como decía antes, perfecto, y de todo se saca algo hacia adelante, algo hacia la vida, algo hacia la supervivencia. Y yo creo que tenemos que aprender eso, que todo lo que nos pase, tratemos de quitar las capas exteriores que nos puedan molestar en un principio, nos puedan lo que incomodar. sea. Todo el mundo tiene derecho a interpretarlo de una manera y eso es sano también, pero quitemos esas primeras capas y veamos qué regalito nos da la vida con todo el amor o el universo, todos los otros seres queridos, los no queridos, todo el mundo, porque en todo hay un mensaje que es, con esto vas a crecer, con esto vas a evolucionar, saca lo mejor de ti para que esta herramienta que yo te doy te dé un pasito más en la vida. Además hay una cosa, Felipe, y es que va a tener que ser así, sí o sí. Yo creo que sí. Con lo cual, pues interesante lo de la pérdida de energía y la pérdida de Hay una cosa que me aplico mucho, sobre todo que trabajo con animales y tiene que ser así, y es que a los, entre comillas, y ahora digo el por qué entre comillas,
A los problemas búscale soluciones. Ya está. Llámalo problema si quieres, pero lo que te venga, busca la solución. No le metas más problemas, no lo compliques más. Busca de eso alguna solución. Y entonces en esa búsqueda de esa solución activas la rabia, activas las emociones, activas la energía, activas las cosas y vas a comenzar a ver los procesos. Pero de los problemas no hagamos un caos, que es la diferencia con los animales. A los animales que les venga una sequía es un problema, pero de eso no hacen un caos. De eso hacen vida, de eso hacen convivencia, de eso hacen vamos para adelante, que es la diferencia. El propósito de amor es que no sabemos lo que es el amor. ¿No? Tú lo has dicho muchas veces, que estás hasta las narices de oír hablar de amor cuando no es amor a lo que se refieren las personas que hablan de amor. Luego nos hemos dejado de estar hasta las narices y hemos comprendido que nosotros somos los primeros que no lo sabemos, ¿no? Pero por lo menos ya no juzgamos de si es o no es amor, porque una de las cosas más interesantes del amor, por dar una definición, es las paradójicas maneras que tiene de expresarse, ¿verdad? Claro. Y son paradójicas las maneras que tienen de expresarse, y además esto, cuando empiezas a hacer una interpretación desde ahí, porque esa es otra buena pregunta, tu creatividad puede llegar en pensamiento muy lejos, ¿no? Porque pensar que tiene un propósito de amor, las cosas que nos han sucedido a lo largo de nuestra vida, desde luego al término amor no le dejan, vamos, quiere decir, habrá que revisarlo, ¿no? Es lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Porque nunca ha pensado uno que sea amor que de repente a uno le caiga una ruina, por ejemplo, por decir una cosa que no tiene sangre, ¿no? Muy bien, pues... sí, pero una puntualización. Cuando tú hablas con gente que cara al público o cara a ti o que tú interpretes, una persona de éxito, si tú hablas con una persona que le esté yendo muy bien en un momento puntual, todos te van a contar que casi todo el mundo ha renacido de las cenizas. No hay nadie que le vino el éxito porque sí. Todo el mundo le ha tocado tocar fondo y del fondo aprender y de las cosas en teoría, entre comillas, malas, sacar lo mejor, y eso es el amor. Y entonces lo que viene a decir esto es que son fuerzas que le llevan a uno y tal a vivir escenarios para aprender, y que el propósito de esos escenarios es un propósito de amor. En vez que te hunda, que te dé fuerza y que como un minerito estés ahí picando para encontrar dónde está la luz del túnel, que siempre hay luz al final del túnel, no todo es oscuridad. Entonces, hombre, si no, aquí no estaríamos, algo hemos visto todos, aunque sea un destellito. Claro. Muchas gracias, Felipe, por esto. Es que me apetecía, porque sé que hablar de amor es una cosa a la que le tienes mucho respeto. Mario, ¿tiene un propósito de amor? Una guerra mundial, una pandemia, ¿qué se te ocurre? Hombre, pues me ocurre establecer un símil físico de dimensiones. Imaginaros una cosa, nosotros cuando el ser humano pensaba que la Tierra era plana, pues había muchas cosas que no terminaba de entender, porque las corrientes de los vientos, porque en el sur hace más calor que en el norte, porque tal y cual. Entonces, cuando uno empieza a salir de esa dimensión terraplanista y se da cuenta que la Tierra es redonda, que tiene el eje un poquito inclinado y que no es el centro del universo, es al contrario, pues empieza a comprender muchas cosas, ¿no? Entonces empieza a comprender por qué la climatología se comporta de esa manera y cositas así, porque el norte es más frío que el sur y porque en el Ecuador hace más calor. Pues esto es un poco igual. Las guerras, los desastres naturales, ¿es una cosa amorosa? Pues hombre, a primera vista diríamos que no, que es algo bastante desagradable. Pero si empezamos a coger dimensión, espacio y distancia, pues a lo mejor lo vemos todo en su conjunto y comprendemos. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, además, yo siempre les pregunto a mis alumnos en la clase de liderazgo, ¿Adolfo Hitler era un buen líder? Y todos me responden, sí. Digo, bueno, ¿y a dónde llevó a Alemania? A la ruina, ¿no? Eso es un buen líder. Pues igual. Entonces, hay que comprender las cosas en su dimensión y no dejarse manipular por las cosas que vemos en lo inmediato, en lo que nos puede hacer ver que una persona tiene características. Entonces, ya la ciencia, a Dios gracias, la ciencia está descubriendo que la apariencia y la esencia son dos cosas diferentes y que están íntimamente unidas. Es decir, si la ciencia solo se dedicara a ver lo aparente,
no tendría apenas recorrido ninguno. Entonces existe una esencia detrás, existe algo mucho más profundo que es lo verdaderamente real. La apariencia es lo irreal. Lo que estamos aquí en este mundo, en esta tercera dimensión, es totalmente irreal. Es una especie de sueño, proyección, película, como quieras llamarlo, de nuestra conciencia. Y por ahí esa frase tan famosa que se acuña en determinados ámbitos, que es que nada real puede ser amenazado. Entonces, por eso siempre mi mensaje final siempre es basado en la confianza. Por tremendas tormentas que pasemos, tremendas desgracias que tenga la humanidad, pues no deja de ser una proyección, una película. Y si ya tenemos esa proyección y esa, digamos, verlo desde nuestro punto de vista, de otro estado, otra dimensión, lo vamos a comprender mejor. Y eso podríamos ser un atisbo de lo que es el amor, que como tú bien dices, es lo que inunda el universo, es la energía que tiene el universo, por decirlo así de alguna manera, más sencilla. Claro, porque cuando nos encontramos con esa frase, pues es cierto que nuestro ego, o nuestra personalidad, o nuestro ser herido, o llámale X y tal, ¿no? Va a protestar y va a pensar que cómo es posible que estén sucediendo las cosas que están sucediendo y que eso sea un propósito de amor. Pero si miramos no solamente a la foto grande que tú acabas de hacer, que es extraordinario, por lo menos me he quedado flipando con ella, ¿no? Porque yo muchas veces he tenido el flash de que todo esto es una proyección y que estamos en un universo holográfico en el que estamos creando realidades y tal, que es un poco lo que venían a decir los físicos ya que llegaron a lo cuántico después de tanto pensar, ¿no? Es decir, que ya no les podía crecer más el cerebro y tal, ¿no? ¿Sabes? Hasta que de repente ya se tiraron la toalla, ¿no? Y se encontraron con lo que se encontraron, ¿no? Yo se lo pregunto mucho a mi hijo, que es la persona más escéptica y más científica que he conocido nunca. Digo, oye, detrás de la física, ¿qué pasa? Y dice, mamá, ya sé por dónde vas y tal, ¿sabes? Porque es que los grandes científicos se encuentran con Dios. O sea, no, pero que es que, o sea, detrás de todo aparece y tal, ¿sabes? Y no son pocos los científicos que han terminado siendo místicos y tal, ¿no? Después de tanta investigación. Isabel iba a recomendar un libro de exigida, digamos, lectura para todos los que estamos en este mundo, que es de Michio Kaku, que es uno de los mejores de este mundo ahora, que se llama Hiperespacio. Entonces podemos empezar a comprender muchas cosas que nos está diciendo la ciencia. Afortunadamente, y la espiritualidad pues convergerán en un momento. Y hoy por hoy, pues la ciencia ya pues empieza a darse cuenta, lo que he dicho antes, que esencia y apariencia pues están unidas íntimamente. Entonces lo que tenemos aquí es apariencia, lo que hay detrás es la esencia, y esa esencia es el amor, es la comprensión absoluta de las cosas y la conciencia absoluta de todo. Eso podría ser una aproximación a lo que podemos entender por amor. Qué maravilla, Mario. Qué bien, por lo menos yo me siento fenomenal después de lo que has dicho. Ha habido un flash y ha habido un momento además por el que yo como 4 disfruto muchísimo. De repente viendo que estamos en realidades, es que ha habido un momento en que me he sentido en esa realidad holográfica de la que hablas, en donde hay un mundo de proyecciones y tal, ¿no? Y de escenarios. Qué bonito. Joaquín, Sí, si además supiéramos que encima tenemos poder para cambiar la realidad en un momento dado, tal y como la percibimos, solamente tomando una decisión sería increíble, ¿verdad? Y así es, somos creadores absolutamente. Es que lo somos, y entonces es interesante también saberlo, ¿no? Sin que eso nos haga creernos más ni nos haga creernos menos. No, bueno, ni más ni menos, lo que es. Muy bien, pues gracias por quedarte siempre, Mario, que sé que haces un esfuerzo porque es tu hora de cerrar. Cris, ¿nos quieres hacer un último comentario sobre esto que hemos comentado últimamente? Estas últimas cosas que hemos dicho. Primero, estoy como, no voy a decir espeluznada porque no es la palabra, es como sobrecogida, ¿vale? Así que 1.000.000 de gracias. Y decir que, no sé, yo me doy cuenta hoy que soy el fruto de mis aciertos y de mis errores. La persona que soy hoy a día 25 de noviembre de 2020 es fruto de lo que ha hecho mal, de lo que ha hecho bien, de las buenas, de las menos buenas y de todo esto, ¿no? Así que muy interesante ver cómo mi proceso, bueno, pues
pues no, si hablamos de resultados, pues tampoco está la cosa, tampoco está la cosa tan mal. O sea que... No vamos mal, no vamos mal ninguno de los que estamos aquí, porque nuestra correspondencia con estar recibiendo esta información en estos momentos, porque la estamos recibiendo todos, nosotros las que la estamos proyectando es porque la estamos recibiendo, ¿de acuerdo? Quiere decir que algo estamos haciendo bien porque se nos está dando la oportunidad de cambiar el tercio, por lo menos en las cuestiones en que se nos hayan atravesado en estos momentos en nuestras vidas, porque habrá algunos aspectos en los que estemos fluyendo y normalmente bien, y eso es interesante, sobre todo para los dramáticos 6 y los dramáticos 4 y los dramáticos 8 también, que somos dramáticos, estamos bastante bien dentro de lo que podía haber sido en un momento dado sin haber tenido esta información o sin ser correspondiente con esta información. Pues muchas gracias por tu presencia, Cris, ha sido un placer volverte a escuchar y volverte a ver por aquí, y te pedimos y te rogamos y tal que de vez en cuando hagas un esfuercito, porque sé que estas no son tus horas, así que como siempre un placer, Mario. Bueno, pues hoy te queremos, por favor, el próximo miércoles para que nos vuelvas a repetir lo que has dicho sobre la esencia y la apariencia, Sí. porque yo creo que va a merecer la pena volverlo a escuchar. Esto nos va a crear y tal una excitación, o por lo menos a mí me ha pasado como a Cris, ¿no? Que nos puede en un momento dado motivar para empezar a hacernos mejores preguntas. Bien, Muchísimas muchas gracias. gracias. Un abrazo a Felipe todos. y Ana. Pues nada, vamos con ello, cuanto más. También nos vas a contar un día, Ana, cómo los perros nos aceptan y tal, porque deben de hacer una ingeniería mental, emocional e instintiva brutal, ¿no? Ya te digo, sí. Así que un día nos lo cuentas y tal, porque desde luego yo creo que son los reyes de la aceptología en un Son momento los dado. reyes de la aceptología y de la capacidad de adaptación, sí señor. Desde luego, desde luego. Y a todos y a cada uno de vosotros, esperad, vamos a dejar esto. El próximo día vamos a hacer una disección interesante de cada una de estas 7 herramientas, que no os he querido yo pues fastidiar mucho con ellas, pero a partir de ahora voy a empezar a fastidiar bastante con ellas. Cuando digo fastidiar, quiere decir que el único que va a ser fastidiado va a ser el ego. Todo lo demás va a ser maravilloso. A todos y cada uno, un beso enorme, besos para las islas, besos para la ultramar y besos para la península, para Canarias. ¡Mua! Nos estamos viendo el miércoles que viene a esta misma hora, de 8 a 9:30, para acabar con este taller. Un beso enorme a cada uno. ¡Mua! Adiós.